Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Mundo Holístico. Gracias por sintonizarnos a través de www.planeta 2013 Televisión por Internet. El día de hoy es un programa muy especial porque el día de hoy se celebra a la Tierra. Es el Día Mundial de la Madre Tierra, de la Madre Naturaleza, y desde 1970 se están haciendo actividades para apoyar y tomar conciencia en relación a preservar nuestro planeta Tierra, que es nuestro único hogar. Lo podemos celebrar de la forma que gusten. En muchas partes del mundo se está celebrando desde hace una semana. En México hay muchas actividades, ceremonias, talleres, conferencias. Todo esto es para el despertar de la conciencia y cuidar nuestro planeta. Podemos celebrarlo desde la manera más sencilla de nuestra casa, y no es hoy nada más, sino todos los días, separando la basura, a lo mejor reciclando envases, hasta que hay muchos envases de plástico, reforestando montañas o incluso parques, o ir a limpiar, ¿por qué no? Llevando nuestra bolsa para echar basura, limpiar parques, limpiar playas, limpiar bosques cuando vayan a hacer sus caminatas. Aquí en México a lo mejor al desierto de los Leones, a algún lugar, siempre hay que llevar nuestras bolsas para recolectar basura, que aunque no hayamos ensuciado nosotros, pues bueno, mantener nuestra casa limpia y hermosa. Y lo importante de este programa es que de verdad estoy muy emocionada porque al fin andaba yo tras una persona, pero así realmente buscándolo, atacándolo, no sé qué, espero que no se haya sentido hostigado para poder tener esta entrevista. Nada más ni nada menos que es Alan Stevenman. Él es productor, director y actor, protagonista, podríamos decir, de la película Woman, una película que es un documental muy interesante y que, pues bueno, yo ya lo tuve el gusto de verlo, lo volveríamos a ver otra vez y todas las veces porque se está presentando en México. Digo que es especial porque antes de que él llegara a México creo que le estuve mandando mensajes ahí a las relaciones públicas, y después de toda una gira que hicieron por México, al fin tengo el honor de que estés en mi programa. Bienvenido. Muchas gracias, Flor. Alan, es tu casa, y pues muchas gracias por compartir esta experiencia, porque no nada más es una película, un documental de investigación que se tuvieron que hacer, sino que es una experiencia de vida. Exactamente, sí, así fue. Terminó siendo, en realidad, primero antes que una película fue un viaje, y ese viaje devino después en la película. Ya durante el viaje ya dijiste, esto tiene que quedar plasmado. Iba teniendo, había un deseo mío de que se transforme en una película en algún punto, pero no había un orden en ese. Es decir, cuando yo me voy de Buenos Aires, me fui con un propósito como muy cerrado, que era descubrir un poco qué había debajo del Titicaca, del lago Titicaca, que era lo que venía investigando en otro documental que nunca lo pude hacer. Entonces me fui y estuve un tiempo solo también ahí en el Titicaca, con lugareños, preguntándole esas cosas, como qué hay debajo del Titicaca, y todos te decían el mismo relato, las mismas leyendas. Entonces digo, bueno, acá hay algo. Yo había escrito este documental en el año 2009, tomando el hallazgo de 3 buzos argentinos que hicieron en el año más o menos 76. ¿Qué había debajo de la Titicaca? Una ciudad, la ciudad perdida del Titicaca, le dicen. Y ya justo tomando ese hallazgo, en el 83, 82, hace una expedición, pero no encuentra lo que sí encontraron los 3 buzos argentinos. Yo tenía las fotografías, las diapositivas, y armé un documental así muy científico para sacar a la luz esta investigación y la teoría de la civilización madre en América, constructora de esos vestigios. Pero bueno, no me lo aprobaron, fue un caos. Entonces seguí acumulando preguntas de los Andes y dije, bueno, me voy de viaje. Y por eso dice en tu página de de la película Humano Film, que llegaste solo con una cámara y con 200 preguntas. Sí, compré una cámara, que era lo que me había alcanzado en ese momento como para costearme. Anoté 200 preguntas que tenía en ese momento. 200 no son tan poquitas. No, podía ser más, pero eran 200. Obviamente en el viaje se fueron transformando, se fueron quitando, se fueron anulando, porque me terminé sumergiendo en la cultura andina, que era una cultura que desconocía. Y bueno, van apareciendo más preguntas, como empiezan a hablar de los apus. Digo, ¿qué son los apus? Empiezan a hablar de Pachamama. Wow, ¿qué es eso? ¿Qué es la Pachamama? Palabras típicas propias de la cultura andina, que obviamente me interesó mucho entrar en contacto con esa cultura, esa filosofía, en este caso a través de un paco andino, Plácido o Nicolás, el cual me hace de
de guía por su cosmovisión. ¿Lo conociste En Buenos Aires. Entonces, en Buenos Aires? sí, años antes, pero como guía. Lo conocí como guía turístico. Sí, que de hecho es como hasta el momento que estaba en contacto con él, era su... Nicolás. Claro, lo conozco a Nicolás, como me empieza a contarle de su linaje, de sus ancestros, de su sabiduría, de que nació en una comunidad de chamaqueros, que están más o menos a 5.500 metros sobre el nivel del mar, y digo, quizás soy la persona indicada como para contestar algunas de mis preguntas. Y me dice que sí, y arrancamos un viaje, iniciamos un viaje de 3 meses alrededor de los Andes, y ese viaje después se terminó convirtiendo en esta película que se llamó Mani, y hoy en día venimos a exhibirla acá en México. Y ha tenido una respuesta pues muy favorable, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque en realidad lo único que hice es salir a encontrarme con esa pregunta, que es pregunta prácticamente, quiero creer que las tiene la mayoría de las personas que habitan esta tierra, pues son preguntas del tipo, ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Quién soy yo? Decías en la película, ¿quién soy? Y tú descubriste quién eres. No, pero no importa. Lo importante es el proceso, ¿no? Porque en el proceso ya vas, pues, creciendo. Y descubriendo un poco más esa palabra. Sí encontré como por lo menos, al preguntarme esa pregunta, cosas raras empiezan a pasarme en ese mundo exterior que son reflejo de esa pregunta. Entonces, como síntesis de ese viaje, no me había hecho esa pregunta de decir el quién soy, no estaba en esas preguntas, pero era el corazón absolutamente de todas esas respuestas. ¿Por qué? Porque ese quién soy es el reflejo de todas esas 200 preguntas. Y después dije, no, bueno, quizás me tengo que preguntar solamente quién soy y el resto ya se responde. Cuando te vas a esos lugares tan hermosos, que yo no he estado hasta allá todavía, en la comunidad de Los Queros, pero he estado un poco cerca, ¿no? Y principalmente con la familia de Nicolás, son personas que lo poco conocí, muy amorosas, y con cosas muy sencillas, pues te dan explicaciones, te dan las respuestas, a veces sin que uno las pregunte, ¿verdad? Entonces, cuando llegas allá, ¿qué sientes al ver toda esa maravilla? Pues la creación, la naturaleza. Y primero lo que sentí es mal porque a nivel físico caí, apenas llego, ni bien llego ni siquiera a Perú, era el norte de Argentina, que es La Quiaca, que es el límite entre Argentina y Bolivia, y ahí ya me agarró mal de altura. Y dije, uy, ¿qué es esto? Bueno, estaba ahí a 3.900 metros sobre el nivel del mar, caigo en cama, vomito toda la noche, digo, no, me quiero regresar a Buenos Aires, ¿qué hago acá? Y digo, no, sigo. Seguí con mal de altura por Bolivia, atravesé con un tren 20 horas de viaje con todo mal de altura, mareado, vomitando. ¿Ahí ya ibas con Nicolás o ibas solo? No, solo. Ahí ibas solo. Sí. No, Nicolás lo terminó como encontrando como 20 días después. Entonces fue una experiencia bien enriquecedora, además, ¿no? Sí. Fue muy intensa. Entonces lo que tuvo el viaje fue ese encuentro también con mis propias limitaciones. Entonces eso como el primer escalón que se me presentó es el desafío físico. Pues ya estás a mucha altura, me agarró mal de altura, que a veces no pasa, pero a mí me pasó, y fuerte, bajé 15 kilos. Y si estás bien delgado. Sí, bueno, ahora estoy un poquito mejor, pero en ese momento estaba bien delgado. Estabas en un proceso de catarsis, depurándote quizá para, bueno, luego tengo unas ideas medio raras, pero para poder llegar a ese lugar, para poder integrarte, posiblemente estabas depurándote. Sí, posiblemente, sí. Y todo el viaje fue un poco la conclusión de esa depuración, porque si bien yo fui con preguntas un poco difíciles de contestar, como puede ser cuál es el origen del ser humano desde el punto de vista de los Andes, antes de poder contestarme todo eso tenía que pasar por un montón de depuraciones, si se quiere, o entendimientos, como puede ser cómo funciona mi propio cuerpo físico, cómo funciona el miedo, cómo funcionan las emociones, cómo funciona el agua, el fuego, el aire, la tierra, cosas que quizás no había notado en una primera instancia porque nunca me había detenido a pensar cómo puedo llegar a hacer eso. Claro, porque tú eres de una gran ciudad, eres de Buenos Aires, entonces tenemos el aire en una ciudad grande, las plantas, los árboles, pero pues las tenemos ahí como que no las tenemos les ponemos tanta atención. Nos vamos a ir a un corte, amigos, y regresamos, va a ser muy breve. Estamos de regreso
con Alan Stivelman, productor, director, actor de la película Humano. Pues mira qué regalo nos diste en ese viaje, que no nada más te lo diste a ti, sino que a todos nosotros que nos estás compartiendo esa experiencia. Cuando nos comentas que te vas hacia ese viaje maravilloso, te enfermas. Sí. ¿Tú cómo fuiste manejando? Entonces te empiezas a preocupar, empiezas miedo. ¿Siempre hubo alguien familiar? No. De hecho, fue fortuito, porque en realidad las veces que más me puse mal, en realidad estaba solo. Entonces fue difícil. Pero, es decir, 3 veces por lo menos pensé que no iba a contar la historia, que me iba a morir por la experiencia que estaba teniendo. Y después, bueno, fue pasando el tiempo, y eso se volvió ya mental, de decir, a ver, no te estás muriendo, te estás quejando que te vas a morir, pero no te vas a morir. Y uno ahí empieza a tener como un diálogo interno donde dice, pero, a ver, estoy solo acá en la montaña, frío, hambre, no sé cómo volver, me va a morir, no te vas a morir, sí te vas a morir. Se entra como tu lucha interna. Sí. Y eso obviamente no lo pude filmar, pero fue parte del proceso, parte de lo que iba viviendo en el día a día. Y sí, es decir, no fui preparado como para eso, porque si hubiera ido preparado capaz iba, no sé, con seguro médico, no me iba a trasladar a lugares que son medio difíciles, sino siempre filmando o buscando las cosas que quiero buscar en la comodidad. Tú has ido con otras personas, con un equipo con primeros auxilios, a lo mejor si fuiste scout o niños escalador, entonces ya tienes más. Pero como nunca estuvo por suerte el tema de la película en una primera instancia, sino más que nada un viaje personal. Sí, y eso se filmó, es decir, mi objetivo era registrar el viaje que estaba teniendo, básicamente. Y bueno, entonces tú hasta ese momento no sabías que ibas a filmar, que tú nada más ibas con tu cámara y no sabías que ibas a filmar. Entonces ya cuando pasas todo ese proceso, que no te moriste, que era parte de tu depuración, de la catarsis, que tenías que irte preparando para llegar a esas experiencias, otras experiencias, ¿no? En la montaña. Cuando te encuentras con Nicolás, ¿en dónde te encuentras? ¿Ya se quedan de ver para que te continuara el viaje? Es que fue como, no recuerdo muy bien cómo se fue dando todo, pero se fue. Nunca se dijo, bueno, a ver, vamos a ver en tal lugar. No, y tampoco era, bueno, hay que filmar esto, después esto, como un plan de rodar. No, era como si estuviéramos nosotros dos ahora, charlando. ¿Y qué opinas de las estrellas? ¿Y qué opinas de tal cosa? A ver, pará. Se fue dando todo de forma orgánica. Habían semanas o días que no se filmaba y yo me la pasaba, no sé, o tocando la quena o caminando por Cusco. O nunca estaba esto siempre era lo primero, era antes mi viaje que cualquier otra cosa. 3 meses. Y al año siguiente volví 2 meses más, no con la cámara ya, sino más que nada para terminar de confirmar algunas cosas que había vivido. Entonces necesitaba volver. Y entre ese viaje que, bueno, es completamente algo diferente, ¿no? Decía un autor famoso que hay otros mundos que están en este mismo mundo. Entonces, tú cuando llegas a ese mundo, una persona de una ciudad muy grande como es Buenos Aires, y te vas encontrando con escuchando el silencio, ¿no? Porque también se escucha el silencio. Y ahí te llegaban muchas respuestas. Totalmente. Es que de hecho lo que tiene de grande los Andes es todo lo que puede ser la parte física que involucra ese lugar, porque estás a mucha altura, mucha presión, la inmensidad es gigante, es una cosa que descomunal, y el silencio por sobre todas las cosas. Seguramente, es decir, la forma que tengo de hablar en la ciudad no es igual que en los Andes. Los Andes te obliga por todos esos desafíos físicos a pausar las palabras, o quizás, no sé, tenía ahí un abuelito, me miraba, hola, sin palabras, contestaba después de 5 minutos, hola, pero no es que decís, uy, estoy incómodo con esa velocidad, sino que es como la velocidad que te obliga a ese mismo lugar. Entonces, si vas con mucha ansiedad o mucha locura, los Andes mismos te expulsan porque no aguantás ese ritmo. Claro, te acomoda. Porque es la energía vibratoria, ¿no? Sí. De las personas del lugar que está ahí. Y sí se nota cuando nosotros llegamos de grandes ciudades. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sí. Entonces... No podés. No se puede. Yo no podía, no tanto por la cosa de decir, simplemente por un tema físico de si quería hacerme loco, el corazón se me salía por la boca. Entonces, primero calmar, a ver, sentate acá.
y me fui obligando a bajar un cambio, bajar otro cambio, bajar otro cambio, bajar otro cambio. Fue así fue el proceso, y así fue el proceso de filmar también, y así fue todo. Y lo que trataba, porque decir, los Andes que me mostró en un punto, lo más simple que tenemos como seres humanos, es decir, antes de poder entender cosas enroscadas como puede ser los extraterrestres o conceptos extraterrestres, a ver, Alan, sentate acá, mira, a ver, entender la piedra, entender el fuego, entender el viento. Entonces los Andes en mi caso fue como un perfecto escenario como para poder entender todos esos elementos, cómo se conjugan con mi propia experiencia. Es decir, para entender el viento no más tenía que salir de la casa y ya tenía el viento acá. Claro. El agua la tenía ahí, o sea, tenía todo el parque de diversiones. Y además 100% natural, ¿no? 100%, O sea, claro, es que es lo mejor es decir, para la persona que viene de una ciudad, la mejor forma para entender algunas cosas es en la naturaleza. Después no hace falta que te quedes casado con lo que puede ser la naturaleza, porque en realidad las ciudades también es parte de la naturaleza, pero es necesario cuando uno vuelve a la ciudad ya tener como el ejercicio mental hecho de que saber que el cemento también es ciudad, entonces, y que el cemento también es naturaleza. Sí, porque también está compuesto por minerales y por tierra para hacer una mezcla, pero por ejemplo cuando está uno ahí ya con esas montañas, como dices, el aire, el silencio de las montañas, escuchar el agua, todos esos elementos que los tenemos incluso en nuestro cuerpo, ¿no? Que dicen que la tierra es nuestro cuerpo, el agua que fluye en nuestra la tenemos dentro, y así nos lo pueden estar explicando todas las culturas ancestrales. Entonces es entender que somos parte de la naturaleza, que siempre lo tenemos dentro, y de ahí vienen muchas cosas ya más interiorizar, ¿no? Que el fuego pues lo tengo dentro de mí. Exacto, el agua, la tierra, todo. Pero bueno, cuesta a veces entenderlo desde la palabra. Entonces los Andes, o en realidad América, o la tierra en sí, tiene sitios, lugares, huacas o lugares sagrados que están hechos para entender eso, construidos no por los queros, no por los incas, no por los aztecas o más, sino por una cultura universal que dejó una especie de legado para que hoy en día nosotros podamos comprender cosas. Porque si yo fui con 200 preguntas completamente desordenadas una de otra, los Andes lo que hizo es, a ver, ¿vos querés ser humano? Sí, bueno, a ver, vamos a ordenar todas estas preguntas. ¿Querés hablar de la vida? Bueno, perfecto, pero primero vamos a trabajar el miedo. ¿Y cómo trabajamos el miedo? Bueno, vamos a un lugar específico para entender el miedo. Entonces cuando uno ingresa a ese lugar siente miedo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que estos constructores conocían muy bien cómo funcionaba y operaba el ser humano. Quizás porque tuvieron que ver con nuestro propio diseño, no lo sé. Eso es lo que a mí me encantaría saber un poquito, pero no sabemos. Y esto, es decir, imagínate qué atrasados estamos, que pasaron, no sé, 20.000 años, 15.000 o lo que sea, y todavía estamos hablando del primer paso. Y estamos cuestionándonos algunas personas, o estamos hablando del primer paso. Y ellos lo explicaban a veces pareciera básico, pero al mismo tiempo es tan profundo, ¿no? Sí, es que en esa simpleza está en realidad la llave del universo. Y lo que intentó humano hacer es eso, hablar ni siquiera de cosas raras, sino simplemente de lo más elemental o lo más simple que es el ser humano, pero no por eso sea algo menor o que para desprestigiarlo, sino al contrario, es como la oportunidad de ser algo que nunca fuimos. O sea, a nivel humanidad. Se puede llegar a decir que quizás la humanidad nunca fue humana, entonces por eso siempre troncados con todo. Y esa es la desdicha o dicha, depende de qué punto de vista lo miremos, que nos diferencia absolutamente de todo el resto de seres que hay en la Tierra, que ya son desde que nacen. Y el humano no es humano, entonces por eso tiene que atravesar un montón de obstáculos o formas para llegar a ese estadio de humano. Que la vaca no tiene que pasar por ese proceso. Que la vaca es vaca y el perro es perro y tú son distintos, pero nosotros los humanos, que nos llamamos humanos, tenemos ese desafío. ¿Quién nos llamaría humanos? Exacto, o no humanos, o zombies, o pongamos la palabra que sea. En los Andes se dice runa, que runa es el humano, por eso su lengua es el runa simi, que significa como la lengua del hombre o la lengua del humano. Del hombre, sí, eso es como más completo, ¿no? Es más completo. Es más completo. Nos vamos a ir a un corte y regresamos, amigos. No nos tardamos.
Regreso Amigos, aquí con Alan Stivelman, director, productor, actor, y además ahora es guía de muchas personas que hemos visto la película Humano. Alan, háblanos del miedo. ¿En qué momento sentiste miedo? Dices cuando te enfermas, pero... Bueno, me acuerdo una vez, a ver, la primera fue solo en el Titicaca, ahí cuando caí en cama porque no me podía levantarme. Me levantaba un poco de la cama y ya sentía acá un pincho y martillazos de incas en el cerebro y no me podía levantar. Entonces estuve casi todo y empezaba a desgastar porque no podía ingerir alimentos, nada. Pero después recuerdo una vez que, a ver, estábamos en Cusco, estaba con Plácido mirando las estrellas, estábamos mirando las estrellas y yo tenía una linterna minera y aparece una luz, como una bola, y empieza a hacer pero como se confundía con las estrellas, pero bailaba, digo, qué raro, y le empiezo a hacer luces, ¿no? Con la linterna minera, Señales. sí, señales. El chabón se ríe y dice, ja, 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 ¿qué estás haciendo? No, le estoy haciendo señales diciéndole que si vienen, que vengan en son de paz. Y me dice, ah, ja, 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 ja. Y digo, pero ¿qué es eso? Un satélite. Yo, lo menos que pensé que era un ovni o algo así. ¿Qué es esa luz? Digo, es un satélite, le digo. No, me dice, mira, un satélite dos veces, mira cómo está orbitando forma recta. Le digo, bueno, ¿qué es eso? Y desaparece. Y nada más, seguimos charlando, bla, 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 tomando una cerveza, qué sé yo. Me voy a dormir y él a las 3 de la mañana se iba a una montaña. Y me levanto tipo, no sé, creo que eran las 2. Me levanto, así todo súper tapado porque hacía un frío, abro los ojos, no puedo abrirlos. ¿Qué? ¿Por qué? Hago así, abro los ojos, no puedo abrirlos. Y me toco. Cuando me toco, siento dos pelotas en los ojos, así tipo bolas de tenis, así. Y digo, no, ¿qué es esto? Uy, digo. Como estaba medio dormido, digo, bueno, tranquilo, debe ser la hinchazón del frío. No sé, como me justifiqué algo. Me tapo de nuevo y me levanto a las 5. Y lo mismo, no puedo abrir los ojos. Digo, uy, me empiezo a asustar. Agarro la cámara, me enfoco y como me abro un poquito así como para poder ver y me vi tipo todo hinchado, así como hombre elefante. No, ¿qué es esto? Empiezo a tocar y sigo teniendo esas bolas, pero duro, y salgo y me encuentro con la mujer de Plácido y se asusta también. Me dice, ¿qué te pasó? Digo, no sé si vas a saber responderme. Bueno, qué sé yo, me vuelvo a la cama y no me voy hasta la noche, me quedo ahí tratando de ver qué es. Cuando ya regresa el chabán, me ve y dice, uy, ¿qué te pasó? Yo no sé, jamás fui alérgico a nada, nunca. No sé. No, nada. No porque no tengo alergia. Pero empezó el chamán a decir, a ver, ¿qué viste que no tendrías que haber visto? 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 La luz. Yo creo que la luz. Y ahí saca las hojas de coca. Resultado fue que, según las hojas de coca, que mi cuerpo no está aún preparado para ver algunas cosas que no podría comprender mi psique. Entonces dije, uy. Pusimos un poco Florida, una cosita, me fui a descansar y después de 2 días ya se deshinchó eso. Y no tuviste con ninguna síntoma, dolor, comezón, temperatura, nada más era la pura reacción. De no poder ver, de ponerme 2 cosas acá, como diciendo, no vas a ver. Y lo tomé como, a ver, después del tiempo digo, yo estaba quizás queriendo ir al paso número 10 en vez de pasar por el 1. Y entonces todo el aprendizaje de todo ese viaje fue de paso a paso, para después en algún momento de tu vida, si querés saber, poder llegar a ese estadio. Y el resumen de Humano terminó siendo eso, es decir, el aprender a gatear. Como los humanos, pero con esta palabra. O sea, porque es decir, cuando uno gatea, no sé, ya tenés a tu bebé acá, va creciendo, lo metes a una escuela, la escuela capaz le deforma el cerebro, se mete a una universidad, se sigue deformando, va a trabajar y ya está caput. Completamente. Entonces yo antes de que esté caput, claro, antes de tener una programación súper cerrada, dije, no, a ver, como no encuentro
Es decir, mi catarsis fue no encontrar en la ciencia, por ejemplo, respuestas a mis dudas arqueológicas. No encontrar en la teología o en las religiones mis respuestas. Es decir, no encontrar en ningún tipo de ámbito respuestas a lo que yo tenía. Ni en el mundo de la ciencia, ni en la religión, ni en la espiritualidad. O sea, ninguna me respondía lo porque todas responden desde el manual, sea el manual que sea. Según instructivo, claro. Sí. Entonces dije, bueno, chao. Porque gente que aparte dice, bueno, a ver, tengo esta pregunta, ¿dónde está la respuesta? Buscar en tu interior. ¿Dónde está? Claro, pero ¿dónde? O sea, hay cosas que está bien decirlo como respuesta, pero yo tengo una personalidad que a veces cansan respuestas del libro de supermercado. Entonces dije, bueno, me voy de viaje, sea lo que sea, si me voy a morir me muero, pero por lo menos buscando. O sea, no me quería morir así con las dudas, porque todo había perdido sentido hasta hacer cine. Entonces, no, o sea, me voy a ir para tratar de encontrar algo y resignificar un poco mi existencia. Y la mejor forma de resignificar mi existencia fue con esta palabra, es decir, tratando o siendo humano. Así, porque eso, como dices, que te dicen, busca tu interior, pero el buscar en el interior, ¿en qué resumen? Es bajo tu propia experiencia, cada quien, eso es definitivo. Es bajo la propia experiencia, me dijiste muy bien, y bajo esa llave de quién soy, que es cierta esa frase, depende como cada uno te lo diga, porque también se decía, conócete a ti mismo, y es cierto también esa frase, pero ¿desde qué lugar uno se va a conocer a sí mismo? Porque si uno no tiene ni siquiera la capacidad de diferenciar sus emociones, ¿cómo va a buscar en su interior? Se va a entrar todo en confusión. Claro, si tú no sabes ni siquiera qué vas a hacer, a dónde vas, cuáles son tus deseos. Exacto, si yo tenía mucho de exacto. Por eso es muy importante canalizar esa pregunta o esa búsqueda con un deseo y una pregunta. O sea, si vos sumás deseo más pregunta y salís en esa búsqueda, vas a lograr una. Marc, entonces, después de esas experiencias que lo primero que señales o pruebas que te pone tu caminar, tu viaje es primero contigo, ¿no? Que realmente es la tierra, tu cuerpo es la tierra. Vas procesando, primero llegas, dices, tengo miedo, me voy a morir, no me voy a morir, totalmente, te enfermas, sí. Pero después de que también te dicen, ahorita no puedes ver, ¿no? Porque te cierran los ojos de alguna forma. Después que dices, ya vas fluyendo y dices, bueno, voy con mi proceso, como decías, de primero empezar entonces a gatear. Sí, totalmente, fui disfrutando mucho también el paso a paso o esas cosas, es decir, bueno, a ver, otra vez era charlando sobre el tema de los animales, me contaba a veces que uno en Queros puede hacer un sacrificio de una llama en un carnaval, sí. Y después un chamán se pone el cuero de la llama para hacer llama y ver cómo murió esa llama. Si murió bien, entonces la llama evoluciona y el chamán también. Si la mataron mal, el chamán también evoluciona y la llama también. Entonces dije, entonces ¿cómo se puede comprender los animales? Bueno, siendo. Entonces hay una escena donde tuve que hacer de puma, después trabajamos mucho con ese tipo de conceptos y todo en definitiva era práctica, es decir, ¿querés entender eso? Bueno, hacelo. No, intégrate. Claro, no había mucho momento así de estar filosofando y charlando y debatiendo esas cosas. Era irlo viviéndolo y practicándolo sobre todo, porque las culturas originarias tuvieron un legado de otra cultura madre, que esa cultura madre les dijo, miren, a ver, el protocolo es este, pum, 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 pum. Por eso después lo respetaron y se construyeron y se edificaron lugares para que comprendamos, esos templos hoy en día están deshabitados o habitados por turistas, nada más por turistas, y los templos que hoy en día conocemos a veces no nos dan las respuestas a esas preguntas, sino son más oratorios que funcionan, ¿sí? Pero a veces la persona está orando pero tiene miedo, entonces ¿de qué te sirve o estar orando si adentro te estás muriendo de miedo? Entonces en la antigüedad era distinto, funcionaba distinto, no tanto para orar, sino más bien para poner el cuerpo en práctica y hacer cosas junto a Dios, ¿no? Dios no necesita, me lo imagino yo, ¿no? Sí. A ver ¿cuántos me están orando por día? Me encanta. Qué lindo. ¿Cuántos fans o seguidores? A ver cuántos humanos hay. Sí. ¿Cuántos? Qué bueno, están emprendiendo mis enseñanzas. Buenísimo. No, pues es algo que no podemos entender, pero definitivamente que hay un creador que, si es nuestro creador, me imagino que él está más interesado en que seamos plenos. Que seamos.
que seamos y que disfrutemos este planeta Tierra que está tan hermoso, tan bello, y que al máximo podamos alimentarnos de él. Así es, así pienso. Esa fue siempre mi catarsis, ¿no? Con la figura de Dios. A decir, a ver, ¿vos necesitas que te adore o que sea? O nada más es repetir una oración. Exacto. Sin comprenderla. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. Claro que sí.